A nombre del Observatorio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que tiene sede en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, les doy la más cordial bienvenida al Seminario Permanente de Análisis de Temas o Decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que dedica su 10ª jornada pública al tema Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos. El observatorio con esta iniciativa lo que ha buscado es abrir espacios en la academia, pero abiertos a todo el público interesado, para el análisis y difusión de las decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos sobre temáticas que son relevantes para la región, para las Américas, pero que son especialmente relevantes para México. En el escenario mexicano actual se debate una reforma constitucional que autoriza el uso del ejército en tareas de seguridad pública. Además, desde hace varios años, en el marco de protestas públicas, se ha venido abordando el uso legítimo de la fuerza pública frente al uso excesivo por parte de agentes policiales. También, con la incorporación constitucional de la figura del arraigo, el tema de la prisión preventiva no ha dejado de abordarse por sus implicaciones en los derechos humanos. Y aún así, aun cuando se ha venido abordando las implicaciones que tiene el arraigo desde la perspectiva de los derechos, justamente en esta coyuntura se está debatiendo el aumento de los tipos penales en los que cabe la aplicación de la prisión preventiva. Con esto lo que quiero colocar es que tenemos temas de sobra en México para considerar la oportunidad de las sentencias en el marco de las cuales se abre este espacio. En diciembre del año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó al Estado mexicano 2 sentencias en su contra: el caso Alvarado Espinosa y otros, y el caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco. Ambas sentencias son muy relevantes para México, no solo por lo que suponen en términos de búsqueda de justicia, conocimiento de la verdad, investigación y sanción a los responsables y reparación integral para las víctimas de cada una de las sentencias, sino también porque en ellas se abordan temas de particular relevancia en la agenda nacional: uso legítimo de la fuerza por agentes estatales en el marco de la protesta social, la violencia sexual y la tortura sexual utilizados como patrón en operativos policiales en lo que se refiere al caso Atenco, prisión preventiva, las obligaciones de debida diligencia frente a desaparición forzada de personas, la utilización del ejército en tareas de seguridad cuando la regla es que dicha función esté a cargo de mandos civiles y, de manera muy preocupante, las deficiencias estructurales, subrayo estructurales, que existen respecto a la investigación y sanción de los responsables de violaciones de derechos humanos, lo que envía un mensaje de impunidad. De esta forma, se trata de decisiones muy relevantes en sí mismas por su significado para las víctimas, pero también en la medida que coloca cuáles son los estándares que desde el derecho internacional de los derechos humanos se han desarrollado sobre temas que están debatiéndose justo ahora en México. La jornada, como saben, está dividida en 2 días. Durante el día de hoy se abordarán algunas temáticas que están implícitas en la sentencia Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco, como la protesta social en el marco de las democracias contemporáneas, el uso legítimo de la fuerza por parte de agentes estatales y la violencia de género y la violencia sexual. Cerramos la jornada de hoy con una conferencia magistral sobre seguridad ciudadana y Fuerzas Armadas, que es un tema que de manera transversal está presente en la sentencia del caso Alvarado. El día de mañana tendremos una conferencia magistral con un abogado de la Corte Interamericana que va a exponer justamente cuáles son los estándares interamericanos que se desarrollaron en las 2 sentencias, y posteriormente se va a abordar cuál es el impacto que tienen estas sentencias para las víctimas y sus familiares, cuál es el impacto estructural de las sentencias, sin perder de vista que las sentencias de la Corte Interamericana buscan tener un efecto de no repetición de los hechos, y en este sentido incluyen medidas de carácter estructural. ¿Cuál es el alcance estructural de estas 2 sentencias, tomando en cuenta esta dimensión de no repetición? Y finalmente cerramos con un panel que va a abordar justamente la convencionalidad de la Guardia Nacional, ¿no? Los invito a que se mantengan a lo largo del seminario, que continúen con nosotros, no sin agradecerles su interés en este tema y estar aquí esta mañana, y espero mañana también. Yo les doy las gracias y sin más les doy el uso de la palabra a Carlos María Pelayo. Él coordina una línea de investigación en el instituto que convoca a este evento para que nos dé un mensaje inaugural. Muchas gracias.
Muy buenos días, Malena. Muy buenos días a todas y todos. Desde el instituto, esta es la primera actividad que se realiza en el marco de la celebración o conmemoración de lo que eventualmente van a ser los 10 primeros años de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que fue publicada en junio de 2011. Como ustedes saben, esta reforma en materia de derechos humanos a nivel constitucional, pues internacionalizó nuestros derechos humanos a nivel nacional. Y dentro de este marco, no había mejor forma de empezar estas actividades de reflexión y crítica a lo que ha sucedido con esta reforma que discutir estas 3 primeras sentencias que se dieron en el último año. Ya comentaba Malena que son casos que tienen que ver con violencia sexual, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada de personas, y en todos está presente el elemento de la militarización de la seguridad pública. Es decir, son temas en boga, que han estado en boga más de un año. Los casos se deciden a finales del año pasado, pero se litigan durante todo el año pasado. El observatorio, miembros del observatorio y en lo personal, participamos incluso con un amicus curiae en el caso Alvarado Espinosa. Y al respecto hay que comentar que la Corte Interamericana tiene una jurisdicción complementaria y subsidiaria. Es decir, la Corte Interamericana no va a venir a resolver todos los casos de derechos humanos que hay en el país o en ningún país, sino que el objetivo de la Corte Interamericana, la gran apuesta de la Corte es que sus estándares generales que pueda lograr esbozar en casos específicos como los 3 que nos atañen en esta ocasión, pues pueden ser implementados por las autoridades nacionales por medio de la herramienta que la propia Corte ha denominado control de convencionalidad. Y nuestra Suprema Corte, hay que recordar, ha sido abierta a este derecho internacional de los derechos humanos a partir de la reforma constitucional, y así tenemos el expediente Ávares 912, diagonal 2010, y la contradicción de tesis 93 de 2011, que básicamente señalan que algo que ya es bien sabido del derecho internacional de los derechos humanos, que las sentencias proferidas por un tribunal internacional son obligatorias en todos sus términos. Entonces estamos hablando de 3 sentencias, 2 sentencias que fueron litigadas en procesos de litigación, en otra sentencia que es fruto de una solución amistosa. Esas tres sentencias son obligatorias en cumplimiento y en estándares para el Estado mexicano. De ahí la importancia de la discusión de estos temas. Empezaremos esta jornada en punto a las 9:30 con la conferencia magistral La protesta social en el marco de las democracias contemporáneas, que tiene que ver con los hechos de uno de los casos que se comentaban anteriormente, el caso Atenco. Esta conferencia será disertada por Carolina Jiménez Sandoval. Carolina Jiménez Sandoval es directora adjunta de investigación para las Américas de Amnistía Internacional, basada en la Ciudad de México. Es doctora en Relaciones Internacionales de la Universidad de Waseda, Tokio, Japón. Realizó una estancia postdoctoral en el Centro de Investigaciones Postdoctorales de la Universidad Central de Venezuela, CIPOST, en el área de Discurso Ético Normativo de Derechos Humanos. Es egresada de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela y cuenta con una maestría en Filosofía de las Relaciones Internacionales de la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Ha ejercido la docencia en la Universidad Americana de Temple, en su campus en Tokio, y en posgrado en Relaciones Internacionales y Globalización en la Universidad Central de Venezuela. Ha trabajado en el área de investigación y proyectos de la Universidad de las Naciones Unidas y ha colaborado con diversas organizaciones no gubernamentales en Argentina y Venezuela. Fue directora nacional del Servicio Jesuita de Refugiados de Venezuela y gerente de proyectos de la Fundación para las Américas de la Organización de Estados Americanos, OEA. Se desempeñó como oficial de programas de Open Society Foundations en el área de Derechos Humanos y Migración en Washington, D.C. y como coordinadora regional de la Red Derechos Humanos Migrantes en México. Muchas gracias, doctora Carolina Jiménez. Les cedemos el uso de la voz. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, por supuesto, a todas las presentes, todos y todas las presentes, porque no siempre uno se da el espacio para reflexionar. El día a día está lleno de tareas y de muchísimas cosas en nuestras ocupadas agendas, y por eso creo que todos damos realmente una gran bienvenida a este tipo de espacios de reflexión que genera el Observatorio del Sistema de Derechos Humanos, con sede acá en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ya en una 10ª jornada, según nos decía Magdalena, y la verdad es que
creo que siempre es bueno tener estos espacios para poder pensar sobre cosas que vemos como muy abstractas, pero en realidad son bastante trascendentales en nuestra vida diaria, como son las normas jurídicas, especialmente aquellas relacionadas a los derechos humanos. Así que un agradecimiento especial, por supuesto, a la maestra Magdalena Cervantes, al doctor Carlos Pelayo por la amable invitación, ¿no? Yo quisiera hacer, bueno, varias aclaratorias o más bien advertencias iniciales, ¿no? Porque ya vieron que le cambié el título a la presentación. Más que hablar de democracias, quiero hablar de la protesta social como una manifestación de los derechos fundamentales, ¿no? Y obviamente tocaré algunos aspectos muy importantes relacionados a lo que son los principios o los derechos que dan fundamento al ejercicio de la protesta. Pero no me voy a concentrar exclusivamente en México, aunque obviamente tocaré el caso mexicano, pues Amnistía Internacional cubre toda, bueno, una organización global de derechos humanos, como ustedes saben. Y en Ciudad de México tenemos la Oficina Regional para las Américas, ¿no? Que cubre de Canadá a Chile. Tenemos oficinas en Lima, una oficina en Washington, D.C., pero desde acá hacemos un trabajo regional que implica que veamos justamente temas de derechos humanos en diferentes lugares de la región. Entonces, lo que yo quisiera hacer hoy es no solo hablar de algunos estándares fundamentales, y creo que el caso Atenco es realmente en este tema la nueva jurisprudencia a ser analizada de una manera más profunda, pero quisiera presentar 4 tendencias regionales que aplican al caso mexicano, al caso venezolano, al caso nicaragüense, al caso brasileño, y que son más que 4 tendencias, 4 grandes desafíos en materia de protesta social vis-a-vis respeto de los derechos humanos de quienes protestan, ¿no? Obviamente, estas 4 tendencias o estos 4 desafíos que voy a presentar a nivel regional tienen una manifestación diferente en cada país, pero desgraciadamente vemos estos 4 desafíos en básicamente todos los países de la región. Entonces, ese es algo que quería aclarar. Lo segundo es una advertencia. Trabajo para Amnistía Internacional, es decir, una organización de campañas, por eso me contenta muchísimo ver estudiantes, colegas voluntarios, etcétera, y pues como toda organización de campaña quiero que establezcamos un poco de diálogo, no que sea solamente yo acá hablando. Tengo algún material audiovisual para presentarles y espero que todos queden completamente convencidos de la necesidad de ser activistas después de mi charla. Veremos si lo logro o no. Entonces, bueno, teniendo esas 2 advertencias, quisiera entonces entrar en materia, ¿no? En lo que es o no es la protesta social. Levanten la mano quienes han participado en una protesta en su vida, en algún momento. Ok. Obviamente estoy en la UNAM, ¿no? Me quedó claro, ¿no? Me quedó claro y por eso me contenté estar acá. Sabía que iban a haber muchas manos levantadas. Dígame, ¿por qué han salido a protestar? ¿Por qué han protestado, Carlos? ¿Por qué has protestado alguna vez en la vida? Por la desaparición de los 43. La desaparición de los 43. ¿Quién más me dice por qué ha salido a protestar? Derechos políticos. Derechos políticos. No respeto a los sitios indígenas, Daniel. Por la propia universidad. Por la propia universidad, grupo de interés. Por la violencia feminicida. Violencia feminicida. Derechos de mujeres. Bien, derechos de mujeres. Derechos sexuales y reproductivos. Derechos sexuales y reproductivos. Y yo puedo seguir aquí y todos ustedes van a tener una razón distinta, pero una razón al fin, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero que es la protesta, ¿no? Es un instrumento, básicamente, es un mecanismo colectivo, porque me voy a concentrar en las protestas colectivas, obviamente también hay protestas individuales, para la exigencia de demandas. Es un medio de presión ante las autoridades. También me voy a centrar en el caso de presión ante las autoridades públicas. También hay protestas frente a una empresa, ¿no? Que se le exige rendición de cuentas a una empresa, a un ente privado, pero yo me voy a concentrar en el tema de la presión ante las autoridades. Entonces es eso. O sea, la protesta es un instrumento colectivo para que exijamos demandas, para que exijamos cambios, etcétera. Y ustedes lo han dicho muy bien, ¿no? O sea, todos han participado en protestas por razones diferentes, pero han querido ver un cambio, ¿no? Han tenido una demanda, se respetó a las mujeres, la aparición con vida de los 43 o la investigación, exige derechos políticos, cambios en la universidad, en la ciudad universitaria, etc. Es un ejercicio de comunicación política, sin duda alguna. O sea, la protesta comunica, y comunica mucho, obviamente dependiendo de cómo son, cuál es la naturaleza de la protesta, pero es sin duda un ejercicio de comunicación.
tanto a nivel individual como a nivel colectivo, y esto tiene sus ramificaciones en todo el tema de libertad de expresión, de la que hablaré más tarde. Es un mecanismo para evidenciar problemáticas sociales, algunas invisibles o que se quieren invisibilizar, y tiende a ser la protesta social, mientras más masiva, mayor capacidad de convocatoria o de evidenciación de esa problemática, y por eso muchas veces hay temas invisibilizados en sociedades que la protesta visibiliza, explota, y que puede poner en el debate público que de otra manera no ha sido posible debatir. Y aquí un punto muy importante: para algunos grupos sociales marginalizados, la protesta es el único medio de comunicación política, y de esto hablaré más adelante. Hay muchas cosas que como ciudadanos podemos poner en la palestra pública, pero hay grupos dentro de nuestras sociedades que por situaciones de marginalización no tienen otra manera de comunicar políticamente sino a través de la protesta social. Y es una forma de resistencia, y yo creo que eso es de lo más importante y simbólico que vemos en América Latina como tal, y de eso hablaré al final. Creo que México tiene unos casos muy importantes del uso de la protesta como forma de resistencia continua, permanente, es de las maneras que encuentran ciertos grupos para no caer en ese horrible desafío que es el olvido, ¿no? Y la pérdida de memoria histórica. Ahora, siempre lo vemos, ¿no? El derecho a protestar está siempre, ¿no? en los medios, en las conversaciones de las organizaciones, los estudiantes, lo escuchamos muchísimo, el derecho a protestar. En realidad, el ejercicio de la protesta es antes que todo un ejercicio que se basa en dos derechos consagrados en la gran mayoría de los tratados internacionales, ¿no? Desde la Declaración Universal hasta, obviamente, tratados regionales, que son el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la reunión pacífica, ¿no? Subrayo pacífica, que es el derecho protegido. Creo que la mayoría de ustedes son estudiantes de Derecho, ¿no? Si no me equivoco, entonces tienen un buen conocimiento de la Convención Interamericana, pero sí, la Convención Interamericana, todos sabemos, protege, como lo hace el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tanto la libertad de pensamiento y de expresión en su artículo 13, como la libertad de reunión en su artículo 15. Ahora me detengo en el artículo 15 porque es la base, desgraciadamente, es por un lado la base de nuestro ejercicio del derecho y por otro lado la base de la restricción de ese derecho. Nos dice el artículo 15 que el ejercicio de tal derecho, es decir, de la libertad de reunión, solo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden público, subrayado, lo escuchamos todos los días, cada vez que se restringe una manifestación pública, es que hay que controlar y promover el orden público, o para proteger la salud o la moral pública o los derechos o las libertades de los demás, ¿no? Entonces, voy a estar hablando de algunos ejemplos que tipifican o que ejemplifican cómo, ¿no? Las restricciones a la libertad de reunión se dan justamente en nombre de esa necesidad de mantener el orden público, de promover la seguridad, lamentablemente contrario a lo que la jurisprudencia nos dice, que es que, y aquí paso a lo siguiente, que es que tal derecho no debe ser interpretado de una manera restrictiva. Y entonces yo de verdad no voy a discutir el caso de Atenco porque ustedes tienen excelentes ponentes, además que litigaron, y aquí tienen a personas que escribieron amicus curiae para estos casos. Pero curiosamente, cuando uno revisa la jurisprudencia interamericana, no consigue abundante jurisprudencia en tema de protesta, ¿no? Hay jurisprudencia importante en términos de libertad de expresión,
protección de periodistas o del trabajo de ejercicio de medios de comunicación, etcétera, pero no es que haya muchísima jurisprudencia en términos, ¿no?, de el ejercicio de la protesta como manifestación de dos derechos. Y creo que Atenco es realmente relevante en este sentido, ¿no? Y allí hay una sentencia muy larga, obviamente, pero la manera en la que la Corte, de forma muy específica, sí resalta dos cosas, ¿no?, primordiales de cómo debe asumirse el derecho a la reunión pacífica es importante. Por un lado, es un derecho fundamental para una sociedad democrática y eso coloca a este derecho justamente como eso. O sea, sin el poder ejercer este derecho, probablemente estamos en sociedades que atentan, ¿no?, contra la existencia misma del sistema democrático y no puede ser interpretado de manera restrictiva. Sí es cierto que el Estado tiene el rol de mantener el orden público, proteger a terceros, etcétera, pero estas restricciones tienen que estar muy bien justificadas en la ley para que puedan ser efectivamente válidas como restricciones. Ahora, obviamente, tanto los tratados internacionales en esta materia como la propia jurisprudencia de la Corte estudian o pensaron las protestas sociales en el siglo XX. Esa es la realidad, ¿no? Incluso cuando uno ve la Convención, habla de la libertad de expresión y habla de que no se restringe el papel del periódico, ¿no?, etcétera, las radiodifusiones, etcétera. Estaba pensando, obviamente, se pensó para el momento. Pero hoy en día las protestas no se convocan por periódico, ni siquiera se reportan por periódico, o se reportan tarde por periódico impreso, estoy hablando, ¿no? El siglo XXI ha cambiado la manera en la que protestamos. Obviamente, a raíz del auge, del uso generalizado de las redes sociales, ¿no? Entonces tenemos que las redes sociales son ahora el medio por el cual se convocan las protestas, se documentan las protestas y se genera usualmente los grupos más multitudinarios en las protestas. Si uno revisa un poco la literatura de los últimos años, de cómo se han dado estas grandes protestas en varios países de América Latina, bueno, y del mundo en realidad, lo que ves que, bueno, fueron convocadas antes era Twitter, ahora se convocan por Instagram. Ustedes los más jóvenes me dirán, ¿no? O sea, uno ve cómo se están utilizando las redes sociales y el uso de Instagram en los últimos 3 años ha superado en algunos países el uso de Twitter para convocar la protesta. Y cuando ustedes antes tenían que hacer una convocatoria con panfletos, ponerlo en la radio, etcétera, hoy en día, si a mí me dicen, esta tarde todos al Zócalo, con un WhatsApp, un Twitter o un post en Instagram, en pocos minutos se va a enterar toda la ciudad universitaria de que hay que salir corriendo al Zócalo, ¿no? Y eso genera nuevos retos para la gestión de la protesta social y genera también nuevos retos a la hora de entender no solo lo multitudinario de una protesta, sino la heterogeneidad de los grupos en las protestas. ¿Qué nos dice la literatura de las protestas de los últimos años? Que tienen una fuerte carga emotiva. Y en esto esto es una cosa ya mucho más antropológica, pero sí quiero hacer hincapié porque eso también genera nuevos retos en materia de derechos humanos. Todos conocen el movimiento Me Too, ¿no? ¿Verdad? Y varias personas hablaron bueno, creo que todos los que hemos estado en una protesta de Me Too o lo que las hemos visto por las redes sociales, vemos que hay una fuerte carga de emotividad en esas protestas. Es un tema de reivindicación de derechos o de lucha contra la violencia contra las mujeres muy emotivo, ¿no? Pero esa emotividad se da en grupos diferentes. O sea, los grupos que participan en una protesta no son homogéneos. Hay diferentes razones para estar en una misma protesta. Y justamente porque esos grupos no son homogéneos, tenemos comportamientos diferentes, tácticas y técnicas diferentes de protestar dentro de una misma protesta. Y venimos al punto que les hablaba anteriormente,
del control entonces de la protesta, ¿no? De la necesidad que tiene el Estado de gestionar las manifestaciones públicas, sobre todo aquellas que son espontáneas, ¿no? ¿Hay violencia dentro de las protestas, sobre todo en las multitudinarias? Sí, con frecuencia vemos en casi todos los países de América Latina que si bien hay un libre ejercicio del derecho a reunirse pacíficamente, también hay brotes, subrayo, brotes de violencia en las protestas. Hay diversas razones para esto, pero sí quiero hacer aquí, pararme un momentito, porque es lo que más, o sea, cuando trabajamos en activismo de derechos humanos y vamos una y otra vez a reunirnos con las autoridades porque detuvo estudiantes, porque torturó a los que detuvo, porque ejecutó extrajudicialmente a gente, o sea, pero teníamos que contener la violencia. El famoso principio de el orden público versus el ejercicio del derecho a la reunión pacífica. Y hay varias cosas que ver. Lo primero es que cuando uno ve el desarrollo de una protesta, que puede durar 15 minutos o 5 meses, ¿no? Venezuela, Nicaragua, ve que no comienzan violentamente. Hay protestas que comienzan con violencia, pero en la mayoría de las protestas que uno documenta, no se comienza con violencia. Es la gran mayoría, o sea, sí las hay que comienzan, pero entonces lo primero que hay que resaltar es que la protesta no comenzó de manera violencia, es decir, la protesta comenzó en su carácter pacífico. Durante el desarrollo de las protestas es que uno observa los brotes de violencia. ¿Qué quiere decir con esto? Que no todos los miembros participantes activos de la protesta ejercen o realizan actos violentos. Y por lo tanto tiene que haber un control adecuado de esos grupos que ejercen actos de violencia sin que se restrinja el derecho de todos los que participan a manifestar. Lamentablemente lo que vemos, y yo de esto voy a hablar, es que el irrespeto a ese principio básico de control del uso de la fuerza es lo que genera violaciones de derechos humanos que en algunos casos y en algunos países son calificadas como violaciones graves. Entonces voy a empezar con esas 4 realidades que vemos en Latinoamérica en este contexto de violencia, de protestas, sobre todo masivas, repetitivas, etcétera, en la mayoría de los países. Y bueno, lo primero es pues lo que creo que nos convoca a todos y yo creo que luego tienen un panel bastante especializado en temas de uso de la fuerza, es que es de las principales tendencias, patrones y desafíos que vemos en materia de derechos humanos frente a el ejercicio del derecho de libertad de expresión y de reunión pacífica. Los cuerpos de seguridad, o sea, el Estado a través de sus cuerpos de seguridad, obviamente tienen la responsabilidad de garantizar el derecho a la reunión pacífica. Y sí, estamos de acuerdo, tienen el deber de mantener el orden público. El problema es cuando el Estado asume a priori que la protesta es un problema de seguridad y no el ejercicio de un derecho, ¿no? Y en la mayoría de los casos que documentamos, lo que vemos es que ese es el enfoque de las fuerzas de seguridad vis-a-vis la realización de protestas, sean espontáneas, sean planeadas, sean grandes, sean pequeñas. Creo que hay que partir de un principio muy básico. Yo les decía anteriormente que la protesta es un ejercicio de comunicación política, precisamente porque es un ejercicio de comunicación política y de reivindicación de derechos y de exigencia de demandas. Las protestas incomodan al poder. E incomodan al poder en muchos niveles. Incomodan en el nivel más básico. Yo siempre veo las fotos del estudiante que se para frente al guardia o al policía o desgraciadamente, incluso a los miembros del ejército que restringen la protesta, que restringen el país. Es en lo más básico. El ciudadano que reta a la fuerza de seguridad en el momento de la protesta hasta el nivel más alto. Los memes, las burlas hacia la figura presidencial, ¿no? Hacia los ministros, etc. Entonces, ese ejercicio de comunicación política, justamente porque es masivo, incomoda al poder. Y a pesar de que el uso de la fuerza ya está bastante reglamentado, tanto en la jurisprudencia como en los diferentes manuales especializados
uso de la fuerza por parte de operadores de seguridad debe responder a 3 principios definidos: legalidad, proporcionalidad y necesidad, y de eso estoy segura que hablará el próximo panel, porque es la base misma de los principios del uso de la fuerza. Lo que nosotros vemos, desgraciadamente, en América Latina es que el uso excesivo de la fuerza lleva, en el contexto, ¿no?, del control de manifestaciones, lleva a la comisión de graves violaciones de derechos humanos, ¿no? Y aquí quiero dar ejemplo de 2 países muy específicos en donde se evidencia realmente los patrones más graves que hemos visto en los últimos años. Bueno, ustedes habrán visto las noticias, no sé por qué la A está abajo, pero no me pregunten qué pasó con el PowerPoint. Venezuela es tal vez uno de los países que, junto con Nicaragua, más ha estado en la agenda mediática internacional por temas de protestas, ¿no? Y esto se da justamente porque Venezuela es un país con una profunda crisis de derechos humanos que se viene extendiendo a través de los años. O sea, no es una protesta, son olas masivas de protestas que se han venido repitiendo 2014, 2017 y más recientemente en 2019. Eso no quiere decir que las personas venezolanas solamente han salido a la calle a manifestarse en esos 3 años. Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, hubo casi 13.000 protestas en el 2018, ¿no? 13.000 protestas en un país de... A ver, calculen cuántas protestas diarias. Es muchísima. Pero estas 3 olas que coloca allí son las que han generado víctimas fatales en periodos de tiempo muy cortos. Y bueno, son las que más han sido reportadas por los medios. ¿Qué hemos documentado nosotros en el caso venezolano? Bueno, en primer lugar, en los 3 años que hemos documentado, siempre hay víctimas fatales, ¿no? 43 víctimas en las protestas del 2014, 122 o más en las de 2017. Coloco o más porque en el 2017 el Ministerio Público o la Fiscalía llevaba una cuenta de las personas asesinadas en el contexto de protesta o muertas en el contexto de protestas, hasta que la fiscal general se fue del país y se dejó de contabilizar. Entonces, la cifra oficial es 122 si tomamos la fiscalía, y una vez que se fue la fiscal y está en el exilio en Colombia, se dejó de contar. Básicamente el Ministerio Público dejó de publicar cifras y entonces ya intentamos como seguir con los medios de comunicación, pero sí se hace muy difícil. Algunos ONGs locales contabilizan 153, pero las cifras que ustedes van a conseguir, bueno, ya casi todos tenemos ese informe, pero también lo quitaron de la página web del Ministerio Público hasta que la fiscal contó, o exfiscal, contó 122. Con 1.958 heridos. En el 2017 se calcularon aproximadamente 5.000 detenciones, ¿no? Y en el 2019, que son las más recientes, que las he visto muchísimo en los medios mexicanos, por lo tanto me imagino que ustedes las han visto, estamos hablando de 41 personas fallecidas en enero, más 6 en las protestas en la frontera con Brasil en febrero, para un total de 47. Un dato muy importante en estas protestas de enero, las 47 personas fallecieron por armas de fuego, las 47. No hay heridos por otro tipo de armas, no hay heridos porque se cayeron, no. 47 fallecidos por armas de fuego. ¿Qué vemos nosotros en el caso venezolano? Bueno, claramente un uso excesivo de la fuerza, desproporcional, letal, que incluye ejecuciones extrajudiciales. Nosotros estuvimos en Venezuela ahora en principios de febrero y hay documentación muy clara de lo que fueron ejecuciones extrajudiciales por grupos élites de la Policía Nacional a personas que protestaron. Desde el chico que colocó un tweet que se hizo viral, un video en su Twitter, en su Instagram, con una bandera, burlándose, etcétera, del poder. Luego llegó la policía a su casa, a las personas a las que persiguieron dentro de sus casas y las ejecutaron justo después de participar en la protesta. Pero está muy bien documentado que hubo claras ejecuciones extrajudiciales en enero, como las hubo en el 2017. El uso indiscriminado de armas y municiones contra grupos, de todo, desde bombas lacrimógenas, perdigones, balas de goma, etcétera, hasta las de armas de fuego propiamente dichas, que son ampliamente utilizadas por los cuerpos de seguridad venezolanos para restringir protestas. Los ataques deliberados a zonas residenciales, que fue algo que sí documentamos muy bien en el 2007, porque fueron protestas de 4 o 5 meses
¿no? Las de enero estuvieron como muy puntuales de 5 días y luego 3 o 4 días más en febrero, pero las de 2017 fueron de abril a agosto. Hubo momentos muy tensos en las protestas, en que las protestas terminaban en el día y nosotros lo que hicimos fue ubicar el tema de los allanamientos y los ataques a las zonas residenciales. La Guardia Nacional, Venezuela tiene una Guardia Nacional, cuando quieran vengo y les cuento cómo le ha ido a Venezuela con la Guardia Nacional. La Guardia Nacional es un componente de las Fuerzas Armadas Nacionales, tiene muchísimos años operando, pero se transformó en la Guardia Nacional Bolivariana y en las protestas del 2017 jugó un rol muy importante en la represión. La Guardia Nacional junto con la Policía Nacional Bolivariana, GNB y PNB, realizaron ataques deliberados a zonas residenciales, ubicaban dónde vivían las personas que eran más activas en la protesta y luego atacaban esas zonas residenciales realizando allanamientos ilegales, violentos, ¿no? Era una forma de continuar la represión, o sea, ya no en la calle, sino directamente en las zonas residenciales. Y vemos con mucha preocupación, sobre todo en este enero de 2019, el uso de cuerpos de élite, que sí es algo nuevo que vemos en enero y no vimos en el 2017. La Policía Nacional Bolivariana creó las Fuerzas de Acción Especiales, que son grupos élite entrenados para operaciones antisecuestro, antiterrorismo, y que son ahora utilizados para el control de manifestaciones, que es como algo así nuevo y tremendamente preocupante que se vio en este año el control de manifestaciones, y son, pues, los casos de ejecuciones extrajudiciales que documentamos han sido cometidos por la FAE, que se han convertido realmente en uno de los cuerpos de seguridad más temidos del país por su capacidad letal, ¿no? Esa es la Policía Nacional Bolivariana, pero ese policía que ustedes van allí está disparando directamente a las personas que están filmándole. Ese es un video que nos enviaron de los colegas de Amnistía Venezuela. Obviamente se fueron de la ventana cuando comenzaron los disparos. Pero ese es un tema común, ese tema de que la represión, sobre todo en el caso venezolano, es muy común. La represión no está en la calle exclusivamente, siempre está hacia las zonas residenciales, ¿no? En contravención de cualquier principio de uso de la fuerza o de control de uso de la fuerza. Nicaragua es el otro caso emblemático y también veo que los medios de comunicación en México han seguido muy claro el tema nicaragüense en buena hora, porque es uno de los verdaderamente los casos, de los peores casos que hemos visto en temas de uso de la fuerza en el marco de control y gestión de manifestaciones en toda la región. Es un caso extremo del uso de la violencia estatal para controlar protestas. Ya van a cumplir un año. Se va a cumplir un año del inicio de las protestas en Nicaragua. ¿Cómo comenzó? Bueno, hubo una reforma por parte del Ejecutivo al sistema de seguridad social. Miles de personas salieron a protestar en contra de esa reforma. El gobierno se retractó, y esto es algo importante decirlo. El gobierno dijo, está bien, no vamos a hacer la reforma de seguridad social. Pero para ese momento, y es lo que pasa con las protestas cuando son prolongadas, para el momento en que el gobierno se retracta, la protesta ha evolucionado. Quienes salieron a la calle a protestar por las reformas al sistema de seguridad social cambiaron sus demandas, lograron esa demanda y cambiaron sus demandas. Algo típico y además incluso deseable en una protesta, que una vez que vas satisfaciendo tus demandas puedas poner en el debate público, en la agenda pública, otras demandas que son también muy importantes para el ejercicio de tu derecho. Bueno, obviamente estas demandas que se tradujeron en el cambio de las reformas a la exigencia de la renuncia del presidente Ortega y de su esposa, que es la vicepresidenta Rosario Murillo, generaron una crisis política y constitucional que continúa estos días y que han creado de las peores situaciones que hemos visto en términos de muertes en contexto de protesta. Según la CIDH, 325 personas. Nicaragua es un país muy pequeño, en donde no habíamos visto este tipo de violencia estatal en muchos años. Entonces creo que ha sido, sí, de verdad, de los casos que incluso a las organizaciones de derechos humanos más nos ha sorprendido. Habíamos documentado violaciones de derechos humanos en Nicaragua, pero nunca de esta magnitud en muchos años. Y sobre todo con un uso tan claro de la violencia letal
del Estado y de grupos afines al Estado para reprimir la disidencia. Nosotros hicimos un estudio del tipo de armas, por ejemplo, que se veía. Eso es lo importante del periodismo ciudadano, de los activistas, de la gente joven filmando con sus teléfonos, con lo que tiene en la mano y mandando esa información. Obviamente cuando hacemos un informe nosotros verificamos las fuentes, si la información, si el video es verídico, si es de ese momento, etc. Y sí pudimos verificar muchísimo lo que es el uso de las armas. Y luego a las autopsias a las que sí tuvimos acceso, ver cuáles eran los patrones de letalidad. Allí está en la foto la Policía Nacional con rifles estilo acá, con lanzagranadas portátiles. Documentamos. Y luego en casi todos los casos de ejecuciones extrajudiciales que documentamos, tanto en mayo como en octubre, la ubicación, ¿no?, de los análisis forenses, casi todos eran reiterativos en las balas en el tórax o en el cráneo, que muestran un patrón repetitivo de ejecuciones extrajudiciales. La utilización de grupos parapoliciales, que debo decir en Nicaragua ha cobrado un rol tristemente persistente, ¿no? Lo habíamos visto en Venezuela, con los llamados colectivos, que son civiles, armados, grupos irregulares. La comisión los denomina parapoliciales en su informe sobre Nicaragua. Cuando empiezan las protestas, esos grupos acompañaban a la policía, amedrentaban con palos, con piedra. Cuando se extiende la protesta, lo vimos a partir de junio más o menos, cambia la dinámica. Los grupos parapoliciales se convierten en los actores que hacen el trabajo sucio de la policía o de otra fuerza de seguridad. Los grupos parapoliciales ahora es la policía quien los acompaña a ellos, se invierte el rol. No son los grupos parapoliciales quienes acompañan a la policía, es la policía quienes acompañan a los grupos parapoliciales, ya muy armados. Cambia completamente este tema de las piedras, los tubos, los bates, se evidencia muchísimo el uso de armas de fuego por parte de estos grupos parapoliciales, y muy extendidos. En Masaya, en León, en Managua, en muchísimas ciudades y pueblos del país hay presencia activa de grupos parapoliciales que desgraciadamente con aquiescencia o con colaboración activa del Estado, tenemos las fotos de los grupos parapoliciales siendo transportados en carros del Estado, básicamente en autos de ministerios públicos, etc. Se vuelve un brazo más de la represión del Estado y por lo tanto actores que cometen violaciones de derechos humanos, ¿no? Pero en Nicaragua es realmente uno de los lugares donde se ha visto con mayor preocupación este tipo de patrones. Una segunda manera en la que nos preocupa, ¿no?, una segunda tendencia en la que vemos que sucede en el contexto de las protestas. A pesar de que toda persona, como bien nos lo dice la Convención Interamericana, tiene derecho a la libertad personal y por lo tanto está prohibido las detenciones arbitrarias, lo que vemos en el contexto de las protestas sociales es justamente que las detenciones arbitrarias suelen ser masivas, ¿no? O sea, es muy común que en las olas grandes de protesta no se detenga a una persona o a 5 personas, se detenga a 50, se detenga a 100 o, como en Nicaragua, a 1900, ¿no?, de los cuales 400 quedaron privados de libertad. Bueno, hace poco hubo una liberación como de 100 personas, afortunadamente, lo cual demuestra que era una detención arbitraria, que el Estado simplemente dijo, por favor, que salgan, y salieron, ¿no? El tema del uso de la detención arbitraria en estos contextos, como insisto, suele ser masivo, suele ser a veces una manera de controlar o de castigar a grupos completos por la comisión de un acto violento de uno de sus miembros. Y esto yo lo veo mucho con grupos que defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente. Por ejemplo, se ha visto en México, creo que pasa mucho, y pasa mucho en Honduras, en Guatemala, que hay comunidades defendiendo la tierra, algún problema con una empresa, etc. Y en medio de una protesta hay un brote de violencia, hay 1 o 2 personas que
que tienen riñas con cuerpos de seguridad, etcétera, la detención es de 100, ¿no? O sea, la fuerza de seguridad castiga a todo el grupo, detiene a todo el grupo por un problema o un posible acto de violencia siendo cometido por uno o por dos de sus miembros, ¿no? Y luego está el castigo a terceros, al que ayuda, al que está en la protesta, al que cubre la protesta, al que pasa por ahí, así, ¿no? El que pasa por ahí, les cuento un cuento. Las detenciones continúan días después de concluidas las protestas. Los vimos en Honduras, lo vemos en Venezuela, lo vemos en Nicaragua. Ah, estuviste protestando hace una semana, te vi, ¿no? Hay una detención arbitraria, prisión preventiva usualmente. Y esto lo hemos documentado en México, ¿no? Las detenciones no solo son malas en sí mismas porque son una restricción indebida de la libertad individual. Uno de los principales problemas de la detención arbitraria es que son las bases, es el comienzo de otras violaciones graves de derechos humanos. Y creo que México, desgraciadamente, lo ha demostrado mucho con la realidad de la tortura generalizada, como ya lo ha dicho como lo han dicho varios relatores, la tortura, la desaparición forzada, en los casos más extremos, las ejecuciones extrajudiciales comienzan usualmente con una detención arbitraria. Entonces, por eso son tan graves, sobre todo en estos contextos de protestas cuando son masivas, cuando detienes 100, 500, 1.900 o 5.000, como el caso venezolano en el 2017, estás abriendo la puerta para que se cometan muchísimas violaciones graves en ese contexto de detenciones masivas. A mí me detienen el día lunes 16 de julio en Granada. Las cosas que nos preguntaban era que cuánto nos pagaban por estar ahí. A mí me preguntaban que quién era mi líder. Sí escuchan, ¿verdad? Sí, yo creo que está bien. ¿Qué hacía yo que por qué estaba ahí? ¿Quién nos promovía todita las armas? Cosa que no teníamos armas, solo eran lanzamorteros. A mí me pegaron con un alambre duro en las piernas. Me golpearon en la cara. Me dieron un golpe en el estómago y me cortaron el pelo. Sentía la potencia al no poder hacer nada. Que ellos me estaban golpeando y yo pues no poder hacer nada. Saber que mi familia no sabía que nos podían matar porque ellos iban dispuestos a matarnos, pero ya fue Dios que nos ayudó, nos respaldó. Yo me siento un poco atemorizada porque no sé, en cualquier momento ellos nos pueden volver a agarrar. Bueno, como se sabe, es un estudiante, ¿no? Y muchísimos de los estudiantes estuvieron atrincherados en las principales universidades públicas y privadas de Nicaragua y hubo una gran irrupción, ¿no?, de cuerpos de seguridad a esos lugares para romper esas trincheras y entonces las detenciones arbitrarias fueron muy masivas. Las fuerzas de seguridad usan justamente, ¿no? Bueno, estábamos buscando armas, todas esas universidades están llenas de armas. No, un país donde hay un colapso total del Estado de Derecho, por supuesto, no es muy difícil contraargumentar esa narrativa del Estado, pero esta situación se repitió y se repitió y se repitió y se repitió. O sea, eran muchos estudiantes, algunos usaban los llamados cazamorteros o algunas armas artesanales, sí, pero insisto, es un tema de el uso, los brotes de violencia puntuales en un contexto de protesta generalizada que fueron reprimidas a través de detenciones arbitrarias masivas que llevaron a torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, ¿no? Entonces la respuesta del Estado fue totalmente desproporcionada, etc. El tercer elemento que hemos también observado con preocupación en muchísimos países de la región es el uso del sistema penal para criminalizar a quienes protestan. Una vez que se realizan las detenciones arbitrarias o después, mucho después, se imputan delitos fabricados con abiertas violaciones al debido proceso, ¿no? Notamos un uso prolongado de la prisión preventiva en el caso de las detenciones contra manifestantes. En algunos países, justamente contra personas que se manifiestan
Se hace uso de tribunales militares para juzgar a personas civiles que participaron en protestas. Hay muchísima estigmatización de las personas que protestan justamente porque pasan a ser delincuentes, ¿no? Personas con prontuario policial, con antecedentes penales, algunas, insisto, en prisión preventiva prolongada, lo que genera una fuerte estigmatización contra la persona, su familia, la comunidad, etc. Y eso claramente busca generar un efecto de disuasión. Bueno, si en tu comunidad protestaron 10 y hay 5 personas detenidas y además ya con imputación de delito, probablemente las otras 5 no saldrán a la próxima protesta, ¿no? O sea, el efecto de disuasión, de imputación de cargos, y bueno, incluso de detención arbitraria con prisión prolongada, tiene un efecto, es un efecto importante, ¿no? Y lo vemos muchísimo en muchos lugares. Y eso tiene una afectación muy directa en la vida cotidiana de los individuos y de sus familias, ¿no? El hecho de que una persona por haber salido a protestar pase 10, 11 meses, 1 año, 2 años en la cárcel, sin juicio, etcétera, etcétera, ya tiene unas afectaciones diferentes a todo el entorno, ¿no? Este fue el caso de Honduras, ¿no? Donde hicimos un informe especial sobre la criminalización o el uso indebido del sistema penal para castigar a quienes protestaron, ¿no? Fue en noviembre del 2017, habrán recordado que muchísima gente salió a la calle diciendo pues las elecciones son fraudulentas, no las aceptamos. El 29 de noviembre se hicieron masivas, el 1 de diciembre ya había una declaración de estado de excepción y toque de queda. Esto permitió detenciones masivas. Y dentro de esas detenciones documentamos varias. La verdad es que nunca deja de sorprendernos lo creativo que puede ser un gobierno para imputar cargos, pero hay casos paradigmáticos que quedan en la memoria de cualquier activista. El caso de Johnny Salgado, de su familia, ¿no? Johnny, todo lo que nosotros documentamos indica que Johnny, hablábamos Magdalena de los terceros, Johnny y su esposa le dieron agua a los manifestantes en el Progreso. No participaron activamente en las protestas. Había protestas en el Progreso, una ciudad muy pequeña de Honduras, y Johnny y su esposa le dieron agua a los manifestantes. Volvieron a sus casas el 21 de diciembre, tocan la puerta de su casa, un grupo de policías, Johnny cuenta que le abrió las puertas porque se le iban a derrumbar, lo agarraron, lo metieron en una patrulla y está allí su familia de Johnny por lo menos 4 meses que estuvo privado de libertad. ¿Qué dice el expediente de Johnny? Que fue apresado en la vía pública portando una escopeta y uniforme, ¿no? De camuflaje o algo por el estilo. ¿Qué dice el Ministerio Público? Bueno, todo esto es cierto. Johnny firmó la declaración en donde se decomisa, donde se dice claramente que se le decomisa el arma y el porte ilegal de una escopeta. ¿Y qué creen? Porque Johnny no leyó la declaración, porque Johnny no sabe leer y escribir. Le dieron una declaración larguísima en donde se inculpaba, etcétera, a una persona que no podía leerla sin presencia de ningún abogado. 4 meses privado de libertad. Hoy en día liberado con la obligación de presentarse cada 15 días. Por favor, recuerden el contexto socioeconómico de Honduras. Él era el persona que proveía en su familia. Esos 4 meses privados de libertad afectaron tremendamente a su familia, pero incluso esas cada 2 semanas que tiene que ir a la ciudad a firmar, etcétera. O sea, esto ha puesto a su familia en una situación de tremendo estrés, ¿no? Y es un caso de los muchos otros casos que nosotros documentamos en Honduras. La cifra es que al menos 118 personas fueron imputadas con cargos de delitos parecidos, fabricados, por haber participado o simplemente ayudado a aquellas personas que estuvieron manifestando contra el gobierno de Juan Orlando Hernández. Y yo diría que la cuarta tendencia que vemos y que es justamente lo que hace que esta región siga teniendo las protestas que tiene y seguirá si esto no se atiende, es que las causas que llevan a las protestas son usualmente ignoradas. Y la respuesta que da el Estado ante esas demandas es el ataque al mensajero, ¿no?
Toda protesta tiene su causa, por eso me gustó escuchar de todos ustedes al inicio por qué salieron a protestar cuando salieron a protestar. Y le corresponde al Estado atender esas demandas, ¿no? Lo que vemos como una constante es la desatención, ¿no? Y la falta de soluciones a las demandas. Y por lo tanto lo que vemos y vamos a seguir viendo es que se repiten y se reciclan, ¿no? Porque no se atiende la causa, no se atiende la demanda. Y además se ataca al mensajero, no solo a la persona que protesta, sino también a quien las cubre, a quien ayuda al manifestante, al que investiga las causas detrás de la protesta, ¿no? Y obviamente en México el caso de Ayotzinapa es un caso que siempre llama la atención de cualquier persona que siga con atención o que estudie las protestas. Cada 26, los familiares y aquellos que simpatizan con los familiares salen a las calles a exigir verdad, reparación y justicia. ¿Y por qué no dejan de salir a la calle? Porque ni aparecieron los 43 estudiantes, ni se realizó una investigación efectiva que garantizara una justicia mínima, lo que hace que la protesta se recicle, continúe. La desatención de la causa y la falta de soluciones genera, y debo decir que en México la verdad es que el caso de Ayotzinapa en temas de protesta social es tremendamente interesante, o sea, es una protesta constante el mismo día del mes, por la misma razón, ¿no? Hasta que ojalá que con algunas iniciativas que hemos visto en las últimas semanas podamos ver realmente un proceso de justicia y verdad, reparación para los familiares, que lleven a que estas protestas cesen. O sea, la protesta va a cesar en el momento en que la causa es atendida. Otro tema interesantísimo en libertad de expresión, sé que esto no es exactamente un tema de protesta como tal. En México, a diferencia de muchos otros países, debo decir, los periodistas no solo cubren la protesta, los periodistas son la protesta, ¿no? Porque ya sabemos, Reporteros Sin Fronteras, etcétera, otras organizaciones han dicho que uno está en los top 3 países más peligrosos del mundo, no de la región, del mundo, para ejercer el periodismo. Artículo 19, una de las principales organizaciones no gubernamentales en materia de libertad de expresión, nos dice que desde el 2000 hay 123 periodistas asesinados por su labor periodística, ¿no? Y yo les recomiendo que entren a la página de artículo 19 y vean la base de datos, nombre uno por uno, qué estaba cubriendo, por qué posiblemente lo asesinaron, y 123 es un número increíblemente grande, ¿no? Entonces, el ataque, como ya bien lo dijo la CIDH, el ataque contra los periodistas es un ataque, obviamente, contra la libertad de expresión. Y cuando el periodista no solo cubre la protesta, sino que es el sujeto mismo de la protesta, pues creo que estamos ante un escenario verdaderamente diferente, ¿no? Que sí coloca a México en una situación muy particular en temas de protesta y de libertad de expresión. Yo me voy a despedir al estilo Amnistía Internacional con un video que obviamente busca invitarlos a que, como todos levantaron la mano, o casi todos levantaron la mano cuando dije quiénes protestan, bueno, yo voy a insistir en que sigan haciéndolo a través de este video. Women will be silent no more. Esto no es una invitación a que las mujeres protestemos, es una invitación a que todos protestemos por los derechos de las mujeres y a que todos protestemos por los derechos
de todos, porque tenemos ese derecho, ¿no?, a ejercer la reunión pacífica y nuestra libertad de expresión, garantizada por todos los tratados de derechos humanos de los que ya hablé. Así que muchas gracias. Sí, Muchísimas gracias por esta magnífica conferencia magistral que da todo un panorama, no solamente en lo teórico, sino también en lo práctico, con casos concretos de lo que es el estado de la protesta social en Latinoamérica. Tristemente no tenemos mucho tiempo para preguntas, entonces tomaremos de viva voz 3 intervenciones para que nuestra ponente pueda dar respuesta. Quien quiera preguntar, levantando la mano, les pasarán los micrófonos. Gracias, buenos días, soy Nidia Finol. Yo quisiera preguntarle sobre el caso de Haití. Muchas gracias. Recibimos las otras 2 preguntas para que la ponente pueda. Buen día. Referente a los sitios sagrados de nuestros pueblos indígenas y ante los proyectos gubernamentales de los 3 niveles de gobierno, cuando se traza la infraestructura y que tiene que invadir estos sitios sagrados, ¿cuál sería la recomendación y de qué manera podemos enfocarnos a nivel internacional para ser respetados? Gracias. ¿Más preguntas de otras personas? Gracias, me parece que ambas preguntas muy relevantes. Haití es obviamente una preocupación. Nosotros emitimos algunos comunicados cortos por la situación actual. Haití sabemos que también es un país que se caracteriza por olas de protesta. La situación actual se da por protestas contra corrupción. Se iniciaron como protestas contra corrupción creo que por los usos de dinero que recibe el Estado haitiano por ser parte del esquema regional de Petrocaribe, que es un esquema de entrega de petróleo de Venezuela a ciertos países del Caribe. Y bueno, se descubrió un escándalo de que ese dinero y esos petróleos estaba llegando a las manos equivocadas sin ningún tipo de rendición de cuentas, etc. Y lo que inicialmente fue una protesta contra corrupción se extendió luego también a una protesta más generalizada de solicitud de renuncia del presidente, ¿no? Lamentablemente la información sobre Haití es mucho más limitada a la que uno ve que viene de Venezuela o de Nicaragua, y no estamos esperando. Entiendo que la alta comisionada, la oficina de la alta comisionada emitirá por lo menos un tema, emitirá algún comunicado que pueda dar mayor claridad de cifras de personas fallecidas. Cuando uno busca la información sobre cifras fallecidas en este contexto actual de protestas de Haití, la diversidad en los números es grande, ¿no? O sea, desde 18 hasta 53, ¿no? Es difícil tener un panorama claro justamente por la falta de información. También hay que mencionar que pues, el mismo contexto haitiano dificulta la transmisión de información, ¿no? Con un país con graves problemas de infraestructura eléctrica, que ya limita mucho, por ejemplo, el uso de Internet, etcétera. Entonces, Haití sí tiene un contexto particular en donde la información es mucho más limitada que en otros lugares de la región, y sí también sabemos que han habido históricamente grupos parapoliciales, pero en Haití son bastante heterogéneos, responden a diferentes grupos políticos, y eso hace que cualquier investigación sea mucho más difícil, ¿no? Pero se requiere muchísima mayor atención a esta crisis, a la crisis haitiana, y un mayor monitoreo desde el terreno, porque, insisto, la información es difícil de monitorear. Sí hay organizaciones no gubernamentales que han dicho que muchas de estas muertes podrían ser producto de uso excesivo de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad policiales en Haití, pero es una información que habría que documentar y verificar, porque no ha sido nada fácil acceder a la información desde Haití. Y en cuanto a la pregunta sobre pues, derechos de los pueblos originarios a su territorio, el estándar obviamente es el de una realización de la consulta libre, previa e informada. No consulta libre, previa e informada,
¿no? Y eso sí tiene que quedar muy claro porque los procesos de consulta que no cumplan con estos requisitos fundamentales no pueden ser válidos, o sea, no cumplen con el estándar. Y sé que creo que México no tiene una ley, ¿no? En ese sentido, pero hay estándares internacionales en la materia que podrían ser perfectamente aplicables. Entonces, no, o sea, ese no es un problema que pueda resolverse sin la participación y la decisión de los pueblos indígenas. O sea, no, es lo que es el estándar que tiene que aplicarse en toda la región y es desgraciadamente un estándar con frecuencia muy manipulado por el Estado, que hace consultas sin información, sin la libertad y que no son previas, ¿no? Un rato después de que ya empezaron los megaproyectos, etc. O sea, si estas tres características no se cumplen, ningún proceso de uso del territorio de los pueblos indígenas es válido, es legítimo y creo que si en algo se han caracterizado muchos grupos de pueblos originarios en todas las Américas es justamente al ejercicio de la reunión pacífica y de las protestas masivas, y creo que han sido en algunos casos muy importantes. Bueno, Julissa les podrá contar mucho más del caso peruano y tal vez el caso ecuatoriano, donde las protestas de pueblos indígenas han sido muy claves para reivindicar sus derechos, desgraciadamente en muchos casos con costos muy altos, ¿no? para los propios grupos. Muchas gracias, Carolina. Yo solamente destaco para concluir los 4 puntos de tu intervención sobre cuáles son las tendencias en materia de protesta en la región. Por una parte, el inadecuado uso de la fuerza. En segundo lugar, las detenciones arbitrarias y la tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes que se dan durante estas detenciones, que pueden ser prolongadas. El uso indebido del sistema penal para criminalizar a quienes protestan, incluso en algunos países como Venezuela, el uso de tribunales militares, ahora que está proscrito por el sistema interamericano. Y en cuarto lugar, las causas ignoradas y el ataque al mensajero. Esto es de gran relevancia para América Latina porque en todos los países existe el derecho a la protesta, pero tal vez en América Latina la protesta sea más importante cuando nuestros medios judiciales o los medios para exigir nuestros derechos a través de la justicia ordinaria, pues no funcionan. Entonces ahí, como reflexión final, yo me llevaría a eso, cómo es la importancia de la protesta cuando no hay medios judiciales adecuados, cuando no hay medios administrativos adecuados para hacer valer los derechos, la gente no le queda de otra más que salir a la calle. Y tristemente las tendencias no hablan de un Estado que quiera garantizar ese derecho y garantizar los otros derechos que están en juego, sino más bien la tendencia es hacia el autoritarismo. Por eso creo que tu exposición ha sido maravillosa, presentándonos ejemplos y cómo atacar este problema. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Gracias a todos. Gracias.